visitas, ¿cierto? Nuestro hermano Nicorewe, su hijo, ¿verdad? También saludaba ahí a un sobrino de nuestra hermana Isidora, de nuestro hermano Yulener, de Artes. Y bueno, es una alegría poder compartir juntos la palabra del Señor, también de ver a nuestra hermana Julia Oyazo ya con nosotros. Habíamos estado orando, ¿verdad?, por ella, por su familia. Ella hace muy poquito, ¿verdad?, falleció un familiar de nuestra hermana y nosotros estábamos en oración por ella, y también ya es una alegría verla acá y ver que el Señor ha sido con nuestros hermanos en general. También ver a nuestro hermano César, el Señor le bendiga, es una alegría. Costó harto, pero el Señor lo sacó adelante, ¿verdad? Y la verdad que nos alegramos de que el Señor ya lo tenga mucho más restablecido. En general, gracias al Señor porque Él hace como quiere con nosotros, y también nos da oportunidades de diversa índole para poder experimentar su amor, su bondad, experimentar cuán bueno es Dios también con cada uno de sus hijos. Quería también agradecer al Señor la oportunidad. El día de ayer habían varias actividades, las hermanas reunidas en una actividad de AFAL, en la segunda iglesia de Santiago, y otro grupo, los jóvenes, y me incluyo, estaba con los jóvenes ahí, estábamos en otra actividad, en una conferencia que organizó la iglesia Esmirna respecto de lo que es el tema de la identidad sexual y toda esta problemática de lo que es el transgénero, obviamente mirado desde el punto de vista del Génesis. Así es que fue una jornada interesante, intensa, ¿verdad? Desde las 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde, ya no sé, hasta las 7 de la tarde aproximadamente estuvimos en una actividad donde pudimos encontrarnos allí con el pastor Arturo Valdebenito, porque él también pidió la oración. Él me pedía que oráramos. Él se ha radicado en México, en la ciudad de Monterrey, allí y próximo ya a trabajar directamente con Respuesta en Génesis en los Estados Unidos. Así es que un pastor que ha estado en algunas actividades, que ha dado algunos temas de Respuesta en Génesis, y también más informalmente saludaba al pastor Nadir Carreño, que siempre le tenemos en nuestras oraciones, un pastor ya muy anciano, pero él con fuerza todavía saludaba y despedía a la congregación, a todos los que estábamos allí en general, y me decía saludo a todos los hermanos aliancistas, así que también reciban este saludo de parte del pastor Nadir. Estábamos en una actividad también muy interesante, dentro de los expositores, junto con el pastor Valdebenito estaba Laura Perry, que era una hermana, quien ella pasó por este proceso de transición hacia el transgénero, es decir, una mujer que quiso ser hombre, y gracias al Señor que antes de completar este proceso, el Señor le dio la salvación. Y por lo tanto ella hoy día, hace 2 años atrás, se casó, y la verdad que escuchar su testimonio, conocer la realidad y también hacer conciencia de que la iglesia no estamos ajenos a esta realidad que está viviendo nuestro entorno, nuestro mundo, nuestra ciudad, nuestro país. Las leyes hoy día están propendiendo hacia toda esta lo que es y que hemos hablado aquí también en el templo sobre la ideología de género. Hermanos, oremos, porque sin duda que el enemigo, como dice su palabra, se viene como río. Pero la confianza y la esperanza, dice también ahí su palabra más, Jehová, ¿cierto? El Señor levantará bandera, ¿verdad? Y eso significa que nosotros también debemos alzar la bandera de la verdad. Eso significa que también debemos prepararnos en la palabra del Señor. El Señor tiene respuestas al respecto. Y lo maravilloso es que, más que una conferencia que en realidad era llena de mucha información, lo más maravilloso es ver que el poder de Dios no ha cambiado. Es el mismo Señor que sigue salvando, que salvó a aquel ladrón que estaba en la cruz. Hoy día también salvó a una mujer, ¿verdad?, que era una hermana que creció en la iglesia. Su familia, su madre activa en la iglesia. Escuchábamos su testimonio y quizás muchos se sorprendieron del testimonio. No era una persona ajena a la iglesia. Su familia activaba plenamente en la iglesia. Pero debido a justamente a veces actitudes de nosotros los padres,
y por no actuar con sabiduría, por falta de la sabiduría bíblica también, cómo a veces los hijos pueden finalmente llegar a una situación como esa. Pero gracias al Señor porque Dios sigue mostrando su amor, sigue mostrando su misericordia, y nos pedían por supuesto la oración porque por el ministerio también que ella desarrolla junto a su marido y a otros hermanos allí en los Estados Unidos. Y bueno, sí, a lo mejor la posibilidad, como dijeron, que está de que a la hermana le interesa también la posibilidad de radicarse en Chile. Bueno, si es así, tener a lo mejor la oportunidad de tenerla en nuestro templo y escuchar de sus propios labios ese testimonio. Pero oremos, porque si bien el enemigo actúa de manera nefasta en muchas situaciones, el Señor, por sobre todas las cosas, Él es Dios y también sigue mostrando su poder, su amor, su misericordia y por sobre todo su maravillosa salvación. Entonces, ha sido tiempo en que hemos podido disfrutar de las bondades del Señor y no dejar de orar también, como lo mencionaba nuestro hermano Patricio Rubilar, respecto de nuestro vecino. Gracias también, lo mencionaba yo por las redes internas de la iglesia, gracias a todos los que se hicieron el tiempo de estar también con Rosita, nuestra vecina, ¿cierto? Para acompañar a su familia. Y el Señor nos da esta posibilidad de poder estar también hablando del Señor en una capilla católica. Así que gracias al Señor porque allí ellos nos dieron la posibilidad también de compartir algunos minutos la palabra del Señor con todos los vecinos. Lo maravilloso es que todos los que estaban ahí, la gran mayoría eran nuestros vecinos, los que nos ven siempre pero que nunca quieren entrar al templo. Bueno, tuvieron que escuchar la palabra del Señor y tuvieron que escuchar al pastor ahí en esa capilla. Así que simplemente gracias porque el Señor nos da la posibilidad de evangelizar, de hablar, ¿verdad? Donde a veces menos esperamos, y lo importante es que aprovechemos esas instancias. Pero oremos ahora porque don Vicencio Muñoz, que es el padre ahora, el esposo de la señora Ena, quien falleció, ahora él está bastante mal, ya es un anciano, ¿cierto? 96 años, si no me equivoco, tiene, y obviamente supimos que la coronaria estuvo, creo, el día muy temprano, y ya posiblemente el Señor ha determinado ya su tiempo en esta tierra, así que no dejemos de orar, y si así sucediera también estemos dispuestos para acompañarles y para mostrar que somos más que simplemente vecinos. Es importante entenderlo. Ellos también dieron testimonio, también tuve la oportunidad de oficiar en el cementerio, porque en estas cosas, ¿verdad? Los curas no se hacen presentes, así que es ahí donde nosotros también tenemos que estar para poder apoyar a nuestros vecinos, y estuvimos allí y pude oficiar y compartir, y ellos también la familia dio testimonio de el respeto hacia nuestra iglesia y siempre la buena disposición que nosotros como iglesia y como vecinos hemos tenido y consideración para con ellos y para con el vecindario en general. Así que, hermanos, eso también es un buen testimonio para los vecinos, y cuidemos ese testimonio, siempre saludemos con cariño a nuestros vecinos, ¿cierto? Atendámosle, siempre invitémoslo, ¿verdad? Nunca está de más invitarlos siempre a nuestras reuniones, siempre con una palabra de ánimo, una palabra de cariño. Creo que es importante siempre considerar estas cosas. Bien, dicho esto, quiero invitarles a meditar en la palabra del Señor. Ya nos ha dicho nuestro hermano Patricio el tema de hoy. Comenzamos este mes con el estudio de algunos pasajes del libro de Isaías, del profeta Isaías, bajo la temática este mes que es mirando a través del profeta Isaías. Y voy a invitarles a que puedan abrir sus Biblias allí en el capítulo 6 del libro de Isaías, y voy a dar lectura a los primeros 4 versículos. Una vez que ustedes tengan allí ya ubicada esta cita, voy a pedirles que se coloquen en pie. Leo como sigue los primeros 4 versículos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo.
Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puestas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó de humo. Oramos. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia y por permitirnos, Señor, estar en esta mañana reunidos para oír tu palabra. Hemos venido dispuestos a adorarte porque es lo que debemos hacer, Señor, y tu palabra nos invita a no presentarnos ante ti vacíos. Y lo que venimos a hacer es a entregar nuestra adoración a ti, nuestro servicio de adoración. Pero tú nos bendices siempre, cada domingo, dándonos y entregándonos tu palabra, fortaleciendo de esta manera nuestro espíritu, nuestra vida. Y Señor, permite que la palabra que tú has preparado en este día para nosotros, para tu pueblo, para todos los presentes, realmente sea una bendición y una fortaleza para cada uno de nosotros. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Quiero entregar algunos antecedentes, creo, antes de ir directamente a estos versículos, que son importantes conocer respecto de Isaías. El profeta Isaías, el nombre de Isaías significa las salvaciones de Jehová. Y la palabra salvación se repite muchas veces en este libro. Es importante considerar esto y vamos a ver, por supuesto, también por qué se repite tantas veces. Seguramente Isaías pertenecía a una familia destacada dentro del pueblo de Israel porque él tuvo acceso a servir a varios reyes de Judá, específicamente 4 reyes. Isaías, su ministerio, su vida se desarrolla en un periodo de 4 reyes que gobernaron Judá, el reino de Judá. Sabemos de Isaías que estaba casado, lo dice el capítulo 8 de Isaías. Sabemos también ahí en el capítulo 7 y también en el capítulo 8 que al menos tuvo 2 hijos, ¿cierto? Y que su ministerio, según también de acuerdo a lo que leemos y de acuerdo a los comentaristas bíblicos, su ministerio comenzó aproximadamente allí, o se destaca justamente aquí en este capítulo 6. En el capítulo 6 es un poco donde se manifiesta el inicio del ministerio profético de este hombre, de Isaías. Ahora, él empieza su ministerio con el reinado de Usías, el rey Usías. Esto es alrededor del año 758 aproximadamente antes de Cristo. Y predicó hasta finales de este siglo. Y la tradición, no lo dice la Biblia, pero la tradición dice que Isaías murió por este perverso rey Manasés y que murió aserrado. Es posible que así haya sido, puesto que cuando vamos allí a Hebreos capítulo 11, específicamente allí en el versículo 37, habla acerca de estos hombres que sufrieron por causa de Cristo, ¿verdad? Algunos en la cárcel, y también menciona a algunos aserrados. Y por lo tanto, no es malo pensar que posiblemente lo que dice la tradición haya sido cierto, que Isaías fue aserrado por el rey Manasés. Si podemos resumir el libro de Isaías, podríamos decir que se divide en 2 partes. Los primeros 39 capítulos, capítulo 1 al 39, la primera sección de este libro advierte acerca de los juicios que venían y que muy prontamente a lo que sería Israel por parte del imperio asirio. Es decir, que se avecinaba, ¿verdad?, para todo lo que era el reino del norte, la esclavitud para toda esta parte del pueblo de Israel, todo lo que era el reino del norte por parte del imperio asirio. Y sin duda el enemigo que prevalece y que se muestra en los primeros 39 capítulos es Asiria, ¿ya? Y lo explico porque a veces algunos se confunden, porque de repente cuando pasamos al 40
de repente aparece otro enemigo, que es Babilonia. Entonces, ¿cómo se entiende? Es porque la primera parte de Isaías, capítulo 1 al 39, habla sobre lo que es el juicio hacia el reino del norte, que sería esclavo, ¿verdad?, por parte del imperio asirio. Pero, desde el capítulo 40 al 66, todo este último bloque de capítulos del profeta Isaías, de este libro, es simplemente profético, ¿verdad? O son las palabras de Isaías, las palabras de consuelo, podríamos decirlo así, porque están dirigidas a los cautivos que volvieron de la esclavitud, o los que volverían de la esclavitud de Babilonia, ¿ya? Isaías experimentó la realidad y los hechos que se narran, ¿verdad?, aquí en los primeros 39 capítulos. Es decir, Isaías presenció, Isaías vio lo que fue la esclavitud, ¿verdad?, y el subyugamiento del reino del norte por parte del imperio asirio. Pero no así la segunda parte, y por eso es que lo que hace él es de alguna manera profetizar los hechos de la segunda parte en estos capítulos 40 al 66. Isaías no estuvo presente en la vuelta de los esclavos, ¿verdad?, de los que fueron esclavizados allí en Babilonia. Ahora, algo importante de este libro es respecto de Cristo e Isaías, porque Isaías aquí es un rico cuadro profético acerca de Cristo. No es que sea el único, pero es uno de los libros donde hay bastante profecía respecto del Mesías. Nosotros allí vemos acerca de su nacimiento, acerca del ministerio de Juan el Bautista, por ejemplo. Se muestra a Cristo como el siervo, se habla y se profetiza acerca del rechazo de Cristo por parte de Israel, se habla de Cristo también como esa piedra de tropiezo, ¿cierto? Se habla del ministerio de Cristo a los gentiles, se habla acerca de estos maravillosos versículos y magistrales versículos respecto del sufrimiento y la muerte de Cristo, ¿cierto?, de su pasión, pero también se habla y se profetiza acerca de su resurrección. Y no solo hasta ahí, sino también se muestra a Cristo como ese rey que viene. Isaías, miren todos los cuadros proféticos que nos muestra acerca de Cristo. Por eso es que es tan importante, es tan interesante el libro de Isaías y esta relación de Isaías y Cristo. Por eso es que Isaías habla acerca de lo que es la salvación. Como dije antes, el nombre de Isaías significa las salvaciones de Jehová. Y la palabra salvación se repite muchas veces por lo mismo, porque aquí se menciona proféticamente mucho acerca de lo que sería el Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador. Ahora, ¿cuál es el escenario histórico que encontramos nosotros aquí en este libro? Bueno, nosotros sabemos que la nación se dividió después del reinado de Salomón, ¿cierto? Lamentablemente, el hijo de Salomón no fue sabio en sus decisiones, se apartó del Señor, no escuchó los consejos que correspondían, y lamentablemente propició la división del reino. Sabemos que Israel se dividió en dos partes, en dos reinos, y explico esto para que vamos entendiendo un poco igual, ¿cierto? Se habla del reino del norte y del reino del sur. 10 tribus, son 12 tribus, 10 tribus se aglomeraron, ¿cierto? Y se denominaron el reino del norte, o lo que se conoce como Israel. Y ese es el reino del norte, que está compuesto por 10 tribus, ¿ya? Y son todas las que habitan desde Samaria hacia el norte, hacia lo que es el Líbano. Todas esas tribus, 10 tribus en total, componen el reino del norte, o conocido como Israel. Y las dos tribus restantes, Judá y Benjamín, que son las que están de Jerusalén hacia abajo, hacia lo que hoy es la Franja de Gaza y hacia lo que es el límite con Egipto, estaban Judá y Benjamín, que son el reino del sur, que se conoce como Judá. Benjamín era tan pequeñito, ¿verdad?, que era la tribu más pequeña, pero y la más grande era Judá, y por lo tanto asumió ese nombre. El reino del sur lo componían solamente dos
dos tribus. Ahora, la capital del reino del norte era Samaria y la capital del reino del sur era Jerusalén. ¿Ya? Y por eso es que de pronto se habla, y por eso cuando vamos a los reyes, vamos a las crónicas, de repente encontramos a Samaria, de repente encontramos a Judá, y hago esta explicación para poder entender por qué la Biblia lo menciona así, y en los profetas también. Ahora, Isaías ministró ¿dónde? Isaías ministró en Jerusalén, ¿ya? Para posicionarnos un poco en el lugar, en el tiempo, en la zona, pero sus mensajes, como yo dije, su mensaje, la primera parte de sus mensajes atañían directamente a lo que era el reino del norte, a pesar de que él estaba en Jerusalén, estaba en el reino del sur. Sus palabras proféticas fueron hacia el reino del norte, ¿ya? Y por supuesto también, después la segunda parte es del 40 al 66, se vuelca directamente a lo que es el reino del sur. ¿Ah? Entonces, ahora, Isaías, él vivió para ver el declive del reino del norte, ¿verdad? Y ver cómo Israel cayó bajo la mano del imperio asirio. Ahora, el escenario político de Judá tampoco era muy bueno, fue amenazante. Asiria era un poder amenazador. Asiria es lo que nosotros allí en el libro de Jonás, ¿cierto?, conocemos como Nínive. ¿Ah? Y parte de que tampoco Jonás quería ir para allá porque quizás Jonás ya conocía lo que iba a hacer este imperio. ¿Ah? ¿Cómo el Señor iba a tener misericordia de gente tan mala? ¿Ah? Aún con todo eso el Señor muestra su gran misericordia, aún con los que nosotros podamos denominar los más perversos, porque Dios no hace excepción de personas, y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Ahora, aquí los reinos que estaban colindantes a Israel sabían lo que se venía, sabían que Asiria venía con todo su poder. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el reino del norte? Y los demás reinos tratan de formar una coalición. Tratan de formar una coalición para ir en contra del imperio asirio, para poder defenderse. Entonces, el reino del norte, Israel, hace una alianza, ¿cierto?, con Siria, no confundir, por eso nombro a Siria, y que era el imperio, ¿verdad?, enemigo que va a dominar, pero está también Siria, sin la A, ¿cierto? Y los sirios son los que hacen alianza con el reino del norte, ¿ya? Y con estos otros reinos para poder irse en contra de los asirios. Pero el reino del sur no quiso establecer una alianza con ellos. No quiso hacer alianza, ¿cierto? ¿Y qué va a suceder? El reino del norte hace una alianza con Siria y se van en contra del rey Acaz, en contra de sus propios hermanos, en contra del reino del sur, para poder doblegarlos, ¿verdad? Y de esa manera también poder asegurarse que todo Israel iba a estar en contra de los asirios. Pero ¿qué es lo que hace el rey Acaz? Lamentablemente el rey Acaz, en vez de poner su confianza, escuchar la palabra del Señor y poner su confianza en el Señor, él prefirió usar otra estrategia. Y fue y se hizo una alianza secreta con el imperio asirio, con los enemigos que se venían. Dijo, mejor asegurarse, ¿cierto? ¿Ah? Como vio que sus hermanos y las demás regiones se estaban preparando para ir en contra de este enemigo que se venía con todo, él dijo, mejor si no puedes contra ellos, únete a ellos. A lo mejor usaron ese dicho, no sé si estaría en ese tiempo, pero el rey Acaz lamentablemente creyó que esta era la mejor decisión. Y tristemente nos relata la historia que lo que hizo, ¿verdad?, que Asiria aceptó este contrato, ¿cierto? Pero prontamente cuando Asiria puso los pies en Israel, liquidó a Israel, que casi los hizo desaparecer, y luego tomó como vasallo a Judá, y luego los subyugó. Entonces, como ustedes verán, el cuadro no es muy alentador. El cuadro de Isaías, el tiempo de Isaías, y por eso es que he dicho todo esto. Ahora, si quieren les cuento un poco más, porque después Isaías también conocía la historia, porque era el profeta y tuvo que profetizar.
Entonces, después de esto, con el rey, va a ser el rey Ezequías. Justamente el rey del sur Ezequías, el que va a tomar fuerza, ¿verdad? Se va a armar y va a ir en contra del imperio asirio y lo va a derrotar. Pero Judá estaba tan desgastado, sus ciudades estaban tan deterioradas, que lamentablemente no tuvo la capacidad ni las fuerzas para poder seguir luchando cuando vinieron los egipcios, ¿cierto? Y los atacaron y los subyugaron, y Judá, después de pasar de manos del imperio asirio, pasó a manos del imperio egipcio. Y volvieron a la esclavitud, pero esta vez de parte de los egipcios. Pero luego viene un pez más grande, es como que un pez más grande se come al más chico, y viene ahora un pez más grande que va a ser el imperio babilónico, y cae encima de los egipcios, ¿verdad? Lo destruye y cae encima, y toma como preso, ¿verdad? Y como esclavos a todas las naciones que estaban dependientes del imperio egipcio. Israel nuevamente ahora pasa a manos y pasa a ser esclavo ¿de quién? De los babilonios. Y así es la historia. Esa es la historia del tiempo de Isaías. Entonces, ustedes entenderán, esto es entre el año 587 o 600 y algo y 587 por ahí. Estamos hablando en la historia de la humanidad, por decirlo así. ¿Ah? Ahora, si sumemos algunos otros antecedentes, ustedes dicen, ¿por qué tanta historia? Es para que quizás los pasajes que vamos a tomar los vamos a tomar al final. ¿Y por qué he querido hacer esto? Para que entendamos un poco por qué Dios se manifiesta de esta manera. Porque yo dije antes que Isaías había servido a 4 reyes. Al rey Usías, al rey Jotam, ¿cierto? Al rey Acaz y al rey Ezequías. Esos fueron los reyes de Judá con los cuales Isaías sirvió en su tiempo como profeta. Ahora, con Usías sucede algo interesante. Porque Usías, este fue un rey que empezó a gobernar a los 16 años. Y comienza muy joven. Ahora, ¿qué hace un joven gobernando una nación? Lamentablemente esto sale por YouTube también después, pero me atrevo a decirlo. Ya sabemos lo que pasa en un país cuando gobierna gente muy joven. No hay que hacer mucho comentario. Pero la historia ya lo había mostrado antes. Pero la historia también nos muestra cosas interesantes. La diferencia cuando un joven que gobierna una nación lo hace sin la dirección de Dios y otro que lo hace con la dirección de Dios. Y en este caso Usías comienza a los 16 años. No comienza a los 34, como han comenzado, comenzó más temprano, a los 16 años. Pero él puso su fe en el Señor. Él puso su mirada en la palabra de Dios. Y el rey Usías vuelve a todo el reino de Judá a un tiempo próspero. Y es increíble lo que hace el Señor con Usías, porque él fue dócil a la palabra de Dios y trae paz y prosperidad. Es un tiempo en que Judá va a renacer y trae prosperidad, trae paz. Es una época de expansión, es una época de logros. Imagínense que el rey Usías logró dominar a los filisteos, a los árabes, a los amonitas. Comienza a gobernar a los 16 años y gobierna Judá durante 52 años. Un excelente rey, si podemos decirlo en el sentido, ¿verdad? Como un hombre que supo gobernar una nación, que tuvo la sabiduría de dirigirse, ¿verdad? Siempre bajo la dirección de la palabra de Dios. Pero, lamentablemente, siempre en todas las cosas hay un pero, ¿cierto? Pero Usías, como hombre que era pecador. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, y lo digo así, porque la Biblia no nos muestra superhéroes. Nos muestra hombres que son usados por Dios, pero nos muestra también hombres, y cuando digo hombres, son hombres y mujeres, ¿cierto? Que también son falibles, son pecadores, y también muestra su humanidad. ¿Ah? Y el problema aquí de Usías, que pudiendo haber terminado un reinado y pudiendo haber
quedado en los anales de la historia bíblica y en los anales de la historia de la humanidad como un excelente rey de Judá, lamentablemente Uzías muere leproso. Y muere leproso porque Dios lo castiga. ¿Y por qué lo castiga? Porque Uzías se volvió vanidoso, se puso orgulloso y tomó incienso, y él partió en perla, ¿cierto?, con incienso a ofrendar y entrar al templo, al tabernáculo, a ofrecer. Y todos los sacerdotes corriendo detrás de él: mi rey no puede hacer eso, si usted no está para eso. Y déjeme, ¿y por qué no lo puede hacer? Si yo soy el rey. El hombre se envaneció. El hombre voy a usar esta palabra, no me gusta, pero aquí creo que está bien aplicada. Se empoderó. Se creyó el cuento, diríamos en buen chileno y en el lenguaje más coloquial. Se creyó el cuento y creyó que tenía derecho a hacer cualquier cosa porque era el gobernante. Y ese es el gran peligro de los que estamos en alguna posición, ¿verdad?, de liderazgo. Y esto también es un recordatorio para todos, no solamente para los que somos pastores, es para el directorio de la iglesia, para los presidentes de departamento, para todos los que están en el liderazgo de incluso una comisión. Es fácil, ¿verdad?, tentarse cuando estamos en el liderazgo de algo, creer que tenemos más autoridad de la que el Señor nos confiere. Y la Biblia nos invita a considerarnos, ¿verdad?, siempre como inferiores ¿a quién? A nuestro prójimo, que es lo que es la humildad, ¿cierto? A considerarnos de esa manera. Entonces, lamentablemente no pasó eso con Uzías. Estoy hablando del libro segundo de los Reyes, capítulo 15, 1 al 7, pero ustedes pueden leer más tranquilamente pues, en su casa el libro segundo de las Crónicas. Ahí en el capítulo 26 nos habla de todo esto. Cómo lamentablemente Uzías termina leproso porque Dios lo castiga, porque él se rebela contra la palabra de Dios. Habiendo sido toda la vida obediente a la palabra de Dios, al final de sus días se va en contra de la palabra de Dios y muere leproso. Entonces, fíjense ustedes, el cuadro, con esto creo que completo el cuadro del profeta Isaías. Ahora pongámonos en los zapatos del profeta Isaías. Ya hablamos todo lo que se venía, lo que se viene, el imperio asirio, todas las problemáticas con los reyes peleando, el imperio del norte yéndose en contra del imperio del sur, ¿verdad?, sabiendo que este rey magnífico, que todo lo que se había logrado, y quizá en ese momento Isaías se preocupó y quizá pensó, no lo dice la Biblia, estoy aquí un poco conjeturando, pero ¿no es acaso lo que tal vez nosotros haríamos en la posición de Isaías? Empezar a pensar, porque el detalle interesante es que cuando comienza el capítulo 6, ¿cómo comienza? En el año que murió el rey Uzías. Esto sucede cuando muere Uzías, es decir, cuando Uzías se manifiesta este pecado, Dios lo castiga con la lepra y muere allí miserable y leproso. Este rey que había sido tan maravilloso, tan bueno, ¿verdad?, un excelente rey para la nación, y termina de esta manera. Se cae tremendamente. Y quizá, ¿qué pensaría Isaías? ¿Qué va a pasar con todo lo que se ha logrado? ¿Qué va a pasar? Quizá la vergüenza de un rey tan grande y poderoso que muera así leproso, porque en aquella época ser leproso era la vergüenza más grande. Morir en esa situación. Más encima, Israel va a ser llevado cautivo, porque Isaías ya lo sabía. O sea, se acabaría la prosperidad. De seguro Isaías pensó, se va a acabar aquí la prosperidad, va a llegar ahora un periodo de depresión, porque Isaías se movía en la corte del rey, ¿cierto? Así que tenía bastantes antecedentes como para saber qué cosas se venían, ¿cierto? Vendría un momento de depresión, después vendría el hambre y después vendría el cautiverio. Entonces, ante todo eso, ante la mirada que pone Isaías frente a toda la problemática que está viendo en ese momento en su alrededor, en su entorno, miren qué bueno es Dios, miren qué grande es Dios. Dios hace que Isaías levante sus ojos al cielo.
Y en el día en que muere, en el tiempo en que muere el rey, e Isaías está viendo todo oscuro, ¿cierto? Todo complicado, todo difícil, Dios hace que Isaías ponga su mirada al cielo. ¿Y qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio? Lo que dice aquí: yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas se henchían el templo. Qué maravilloso es este versículo. Ahora ustedes dicen, ¿qué tan maravilloso, pastor? Si miró para arriba nomás y vio una cosa así. O sea, piensen un poco en esta situación. Lo que Dios le muestra a Isaías es que Dios estaba sentado allí en el poder y la gloria. Era su Dios, era su Señor. Quizá aquí en la tierra había confusión, como dijo el hermano Patricio, ¿cierto? Mencionó un poco haciendo algún comentario de este pasaje en la lectura devocional, ¿cierto? Quizá haya confusión, inquietud había en la tierra, había problemas, se venía todo el peligro de un imperio. Los asirios eran una máquina, así está descrito por algunos historiadores de la época. Los asirios eran una máquina de matar. Los asirios fue un imperio que usó mucho la tecnología, el metal, sus carros, su fuerza, su ejército, sus armas eran demoledoras contra los arcos, la flecha y los escudos de un pueblo como Israel. Era una máquina de matar, una máquina, nosotros diríamos hoy día una aplanadora, ¿cierto? Porque eso fue el imperio asirio. Si Israel casi fue exterminado, casi fue hecho desaparecer completo. Entonces, ante toda esa situación, Isaías ve que Dios está allí sentado en el trono. Dios está en la majestad. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? El propósito de Dios es poder mostrarle a Isaías dónde tenía que estar su confianza, dónde tenía que estar su vista. Isaías, curiosamente, porque leyendo esto, y yo reflexionaba y decía, pero ¿cómo Isaías era el profeta de Dios? Dios le había transmitido, y empecé a buscar un poco a leer, y miren que me encuentro con un pasaje que me resultó bastante interesante. Si vamos al capítulo 2, al versículo 22, dice: dejaos del hombre cuyo hálito está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Lo voy a leer de nuevo. Dejaos del hombre cuyo hálito está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Después de varias situaciones, Isaías, miren lo que está diciendo, y le está diciendo al pueblo. En el fondo, ¿por qué ponen su confianza en los hombres? ¿Por qué ponen su confianza en un ser cuyo hálito está en su nariz, cuya vida depende del oxígeno, por decirlo así? ¿Ah? ¿Qué es lo que está diciendo aquí un poco el profeta? El profeta está diciendo, y dice, ¿de qué es el estimado? O sea, ¿qué consideración deberíamos tener? Nuestra confianza debería estar en una persona que cuando expira, es decir, cuando bote el aire, ni siquiera sabe si va a poder volver a respirar. Porque esa es nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Cuántas respiraciones les quedan a ustedes? Yo no sé. Yo un día desperté en la madrugada y casi me faltó el aire. Y casi dejo de respirar. Pero el Señor no me quería todavía en su gloria. Me quería aquí todavía. Así es nuestra vida. Así es el aliento de vida. Y a eso se refiere. Dejaos del hombre. Déjense de confiar en los hombres. Déjense de confiar en aquellos que ni siquiera saben si van a volver a respirar. Eso es un poco lo que le está diciendo. Eso es lo que el profeta aquí quiere decir. Y resulta que después, ahora vamos al capítulo 6, que encontramos a Isaías preocupado, ¿cierto? ¿Y por qué Dios muestra eso? Es por lo mismo. Dios necesitaba mostrarle y reforzar. No es que Isaías era un hombre necio o tosudo, no. Es porque Dios necesitaba
como lo iba a usar como profeta, necesitaba que Isaías comprendiera, ¿verdad? Y que su mirada y que su confianza estuviera puesta no en las situaciones circundantes, sino que estuviera puesta en Dios. Que su esperanza estuviera en Él, no en los hombres. Y hoy día nosotros miramos a nuestro alrededor y cuántas personas y cuántos a lo mejor de nosotros, más de alguna vez o muchas veces o quizá a hoy día, estamos poniendo la confianza en hombres. Es que si no hago esto puedo pasar por esto y me van a hacer esto. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Maldito el hombre que confía en el hombre y pone su brazo por él más encima. Entonces, hermanos, ahora no podemos poner nuestra confianza en el ser humano en absoluto. Hace poco vivimos un periodo eleccionario, ¿cierto? Alcaldes y todo eso. ¿Y cuánta gente, verdad, pone y cifra su esperanza en que su comuna va a prosperar porque votó por tal o cual alcalde? Ojalá, oremos. Y se acuerdan, en el culto que tuvimos oramos para que el Señor pudiera poner a hombres y mujeres que realmente fueran correctos y que busquen el bien de sus vecinos, el bien de su comuna. Ojalá que así sea. Permita al Señor que así sea. Pero no podemos cifrar nuestras esperanzas en que los hombres van a solucionar nuestras problemáticas, en que los hombres nos van a transformar la vida. Porque aquí lo dice el profeta. O sea, ¿cómo podemos estar estimando de esa manera a personas que ni siquiera saben si van a poder volver a respirar? Que su vida depende de expirar, inhalar y exhalar. Entonces, hermanos, puede ser que tal vez sea la visión que muchos hijos de Dios también hoy día en el presente necesitan, que necesitemos. Personalmente creo que no veo ninguna razón para ser pesimistas. Muchas veces desde el púlpito escuchamos, yo también lo he dicho, ¿verdad? Sabemos que días mejores no vamos a ver, ¿cierto? Y claro que sí. Pero este es el periodo que nos toca vivir. Este es el periodo que el Señor nos trajo y nos tiene aquí. Este es nuestro tiempo, como estudiábamos el mes pasado de Eclesiastés, ¿se acuerdan? ¿Ah? Este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo. Y este es el tiempo que nos toca vivir. Un tiempo no fácil. Ayer lo veíamos en los temas que veíamos. Qué triste cómo el enemigo está llevando, ¿verdad?, a toda esta cosa de ideología de género a tanta gente. Y cómo está sacando y está llegando a las iglesias. Y está confundiendo. Y cómo está tratando de lograr estas cosas incluso con los niños de 5 o 6 años. Entonces, sabemos que las condiciones del mundo hoy día son malas. Sabemos. Es evidente el deterioro de la calidad de vida en nuestras ciudades, la calidad de vida en nuestra sociedad. Sabemos cómo está la situación, pero, queridos hermanos, primero no debemos olvidar que Jesucristo nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Sabemos que la palabra del Señor nos dice que los días irían empeorando, ¿cierto? Pero, ¿saben qué? ¿Por qué digo que no debiéramos ser pesimistas en esto? Porque hay una cosa que todavía el Señor nos permite hacer y es lo que yo les mencionaba en la actividad que tuvimos ayer. Hoy día el Señor sigue salvando. La salvación sigue siendo de Jehová. El poder para transformar vidas no está en los métodos, no está en la iglesia, no está en el que predica. El poder está en la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Que llega hasta esos corazones y que es más penetrante que una espada de 2 filos y que puede partir, ¿verdad? Y todo llega hasta los tuétanos. Esa palabra transformadora, ese poder del Santo Espíritu de Dios que puede convencer al hombre de pecado y que puede llevarlo al gozo, ¿verdad?, de la salvación. Así que nuestro panorama no es tan triste. El entorno es terrible, por supuesto que lo es. Pero hermanos,
El Señor nos ha llamado a predicar su palabra. Y también nos dijo que junto con el trigo que va a crecer, también que va a crecer la cizaña. Así que tampoco podemos asustarnos que las cosas sean así. Casi siempre recuerdan que, bueno, eso ya lo vimos en una lección, siempre lo tomamos como que en la iglesia, miramos a los hermanos, ¿quién será cizaña en la iglesia, cierto? No, pero esto, entendiendo bien el pasaje, habla del mundo. Aunque también el Señor permite muchas veces que se levante cizaña dentro de la iglesia y que a veces veamos momentos dolorosos en la iglesia, tristes, situaciones complejas a veces, pero hermanos, independiente de todo ello, no hay que perder de vista, nuestra mirada tiene que estar arriba. Y desde arriba, Dios en su palabra nos dice que el que va a separar el trigo de la cizaña no es la iglesia, ¿cierto? La iglesia tiene que seguir preocupada de que se siembre el trigo y de que el trigo, ¿verdad? Que el Señor se encargue de hacer crecer el trigo. Esa es nuestra labor. El Señor a su tiempo hará lo que tiene que hacer. Somos conscientes nosotros sin duda de la situación mundial. Es alarmante, hermanos, pero, hermanos, Dios está en control de todas las cosas. Isaías descubrió que el Señor estaba ahí en el trono. Quizás hasta ese momento Isaías no había tomado conciencia de eso. Y Isaías toma conciencia en ese momento que Dios está sentado en su trono. Dios no se ha bajado del trono. Dios no fue allá a la esquina al negocio a comprar algo y no sabe lo que está pasando aquí en el mundo. Dios está en el trono y Dios está atento a todo lo que sucede. Y creo que algunos necesitamos que se nos recuerde a hoy día, en nuestro tiempo, que Dios todavía sigue sentado en el trono. Dios sigue ahí en su trono, hermanos. Él está allí y continúa escuchando y contestando nuestras oraciones. Él está allí y continúa viendo lo que cada hijo de Dios vive y pasa en esta tierra. Y Él continúa esperando que sus hijos miren al cielo y cifren sus esperanzas en aquel que todavía está sentado en el trono. Isaías hizo otro descubrimiento, porque dijo, no solo yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, sino también que sus faldas se henchían el templo. Dios cubre todo. Y Dios es santo. Y donde está Dios no puede haber pecado. Así que esta es la segunda cosa que nosotros también necesitamos descubrir, como lo descubrió Isaías acerca de nuestro Dios. Que Dios ocupa una posición elevada, una posición sublime. Y Dios no cederá ni hará concesiones con el pecado. Dios no tranza con el pecado. ¿Cuántos creyentes hoy día piensan que es posible llevar una doble vida? Pero no se puede. Dios no tranza con el pecado. Dios no solo está sentado en el trono, sino que, ¿verdad? Dice aquí, sus faldas se henchían el templo, llenaba todo, su presencia todo llenaba el templo. Y donde Dios está, no puede haber pecado. Porque Dios es santo. Y la invitación que Dios nos hace en su palabra es ser santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Y cuántos pasajes nos invitan a esto? Ahora, además, pasemos al versículo 2. Encima de él estaban, ¿qué cosa? Serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Los serafines son ángeles que se encuentran alrededor del trono de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, no esperen que yo dé una clase de angelología aquí, porque en realidad esta es una de las pocas menciones que hace la Biblia acerca de estos seres creados por Dios. En realidad, de ellos sabemos casi nada. Así que es casi nada lo que podemos decir respecto a eso. Pero sí, algo interesante, serafines. Eso viene de la palabra hebrea seraf o saraf. De las dos maneras se pronuncia. El hebreo más contemporáneo creo que es saraf, pero en el antiguo es seraf, y de ahí viene serafines. Y seraf significa ardiendo, quemar o abrazar. Eso significa seraf. Así que serafines entonces podría ser traducido como los que arden. Los que arden, los que abrazan, ¿cierto?
con fuego. Y esos son los que están en la presencia del Señor. No son unos colibrí como yo me lo imaginaba cuando chiquitito, con tanta ala, yo me imaginaba unos angelitos así chiquititos como un colibrí aleteando rapidito con alitas. No nos dice la Biblia de qué tamaño son, pero según la palabra que aquí encontramos de serafines, que son los que arden. Entonces, no es menor estos seres creados por Dios que están en su presencia. Y de alguna manera podríamos, por lo tanto, deducir que ellos son los que, por decirlo así, protegen la santidad de Dios. ¿Ah? Dios no hará concesiones sin duda ni permitirá el mal, porque Dios es santo. Y debemos sentirnos agradecidos por eso, queridos hermanos, de haber puesto nuestra fe en un Dios que es santo. Dios jamás cederá ante el mal en su vida y también en la mía, querido hermano. Lo que Dios no quiere para nuestras vidas es el mal. Dios no quiere el pecado para nuestras vidas. Y esa es nuestra lucha constante, nuestra lucha diaria, esa lucha, ¿verdad?, espiritual. No es andar peleando con demonios por aquí o por allá, andar viendo espíritus demoníacos por todos lados. Esa no es la guerra espiritual de la que la Biblia nos habla. La guerra espiritual es esa que se libra todos los días aquí, en este hombre pecador, en el corazón de ese hombre, de ese joven, de esa señorita, de ese anciano, de esa anciana que está aquí y que se libra todos los días entre la carne y el espíritu, entre aquel espíritu que quiere hacer la voluntad de Dios y esa carne que quiere hacer lo contrario, que cedemos a nuestras propias concupiscencias, esa lucha que sabemos cuál es la voluntad de Dios pero no la hacemos, que nos lleva tal vez a la misma expresión del apóstol Pablo cuando dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién me librará de este conflicto permanente? ¿Verdad? Porque lo que quiero hacer, lo que debo hacer, no hago, más lo que no quiero hacer, eso hago. Hermanos, el pecado es la causa de todos los males que hay en este mundo, ¿no? Hasta de las canas, decía un pastor por ahí de pronto. ¿Ah? La debilidad en el andar, los hombros encorvados, el peso del tiempo, ¿verdad?, responsable de la destrucción de hogares, de vidas y de llenar los cementerios. Eso es lo que hace el pecado. Y eso es lo que Dios no quiere y no va a haber nunca en su presencia. Y Dios quiere que miremos hacia allá, que miremos a ese Dios que es santo y que nosotros busquemos también la santidad en nuestras vidas. Pero nos alivia saber, queridos hermanos, que Dios jamás va a negociar con el mal, ¿cierto? Él jamás va a negociar con el mal, así que Él ha declarado que aborrece el pecado y está decidido a erradicarlo, ¿cierto?, de este universo. Un día todos los elementos ardiendo serán deshechos. Y Él hará, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no habrá nada de esto, no habrá pecado, la manifestación del pecado no se hará presente. Es lo que Dios ha proclamado. ¿Por qué? Porque todavía Él ocupa su trono y está allí y no se ha bajado de su trono. Además, los serafines, ¿qué nos dicen? ¿Qué decían ellos? ¿Qué es lo que escuchó Isaías que decían los serafines? Santo, santo, santo. O sea, 3 veces santo. Qué maravillosa es esta expresión. Si nosotros leemos allí en Juan capítulo 12, versículos 40 y 41, creo que ahí el Señor Jesucristo reafirma esto que Isaías vio al Señor. Vio al Señor en la gloria. Qué interesante es esto. Sus criaturas de fuego, ¿cierto? Los de fuego, los serafines, le alababan. ¿Por qué? Por su santidad y por su gloria. ¿Y qué nos dice su palabra? Que toda la gloria, toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Nada puede escapar de Dios. Dios es grande. Dios es inmenso. Dios es eterno. Nada escapa al conocimiento de Dios. Nada escapa a la grandeza de Dios, queridos hermanos. Fíjense ustedes, Isaías, él no veía mucha gloria en su época. Más encima,
se había desmoronado la imagen de este rey que había sido tan bueno, tan importante, y miren en lo que terminó. Bueno, creo que no es muy diferente a la época nuestra hoy día. Nosotros tampoco vemos hoy día mucha gloria en los hombres. No vemos esas cosas. Más bien parece que la tierra, más que llena de la gloria de Dios, yo diría que vemos la tierra llena de violencia. Como lo dice Génesis allí, capítulo 6, versículo 11. ¿Cierto? Que la tierra se llenó de maldad, de violencia. Cada día vivimos en una sociedad que se pone a cada momento más violenta, ¿o no? Claro que sí. Vemos los hechos. Claro, los vemos desde la perspectiva humana. Hasta cuánto nomás, hace poco prendíamos la tele y veíamos ese paisaje precioso iluminado del cielo con tantas estrellas fugaces, y no eran estrellas fugaces, ¿cierto? Eran misiles que estaban cayendo sobre una ciudad. Así está la violencia en el mundo, hermanos. Pero los ángeles lo ven desde el punto de vista de Dios. Ellos que están en la presencia de Dios no ven este mundo, ven la gloria de ¿quién? De Dios. Y al ver la gloria de Dios, ¿qué dicen? Santo, santo, santo. ¿No será hora que ya empecemos a dejar de mirar tanto este mundo? ¿No será hora que nuestros ojos se posicionen más en nuestro Dios que está sentado allí en el trono? ¿No será hora que ya nuestras esperanzas se cifren más firmemente en aquel que nos ha dado la salvación, que sigue en su trono, y que al mirar será inevitable que podamos tal vez levantar nuestra mano y decir: Santo, Santo, Santo? Porque cuando nuestra vista se fija en el Señor, lo que vemos es el amor de Dios, es el poder de Dios, es la bondad de Dios, es la sublimidad, es lo máximo, como decían. Yo me acuerdo en mi época había un joven, algunos se acordarán, los que somos de esta época, en el departamento de jóvenes se llamaba Daniel, y cuando Daniel hablaba de Dios, decía: es que Dios es tan rico, es tan lindo, Dios es tan... Él lo decía de una manera tan de la época, ¿verdad? Porque para él Dios era algo tan sublime. Hermanos, cuando nuestra vista se pone en Dios, es inevitable que nosotros podamos ver todo aquello que es Dios. Por eso es que Dios quería que Isaías, y le presenta este cuadro, para que Isaías, que va a comenzar su ministerio, que le va a tocar difícil, no cifrara y dejara de mirar la problemática que tenía que enfrentar y pusiera sus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Dios, que es nuestro Señor. Hermanos, ¿saben? Me acordaba mientras estaba preparando este mensaje. Tengo aquí la foto en mi celular, se la iba a pasar al hermano que proyecta, a Marcel, pero no lo alcancé a hacer. Por lo general, cuando me toca viajar en avión, siempre pido el pasillo. Tomo una costumbre, prefiero más el pasillo. Será para arrancar más rápido por cualquier cosa, no sé. Pero me tocó en este último viaje, teníamos reunión con el director ejecutivo y me tocó, me fui en la ventana. Salimos con una nubosidad tremenda de Santiago y el avión, ¿verdad?, pasó y el piloto avisó que íbamos a tener turbulencia durante todo el viaje, y fue una semana. Conversaba con otro hermano aquí de la iglesia que esa misma semana estuvo viajando al sur y también me contaba de episodios similares que tuvo. No alcancé ni siquiera a comer esas cabritas que dan ahora en el avión, porque las azafatas llegaron como hasta la segunda fila y guardaron todo porque el avión se movía demasiado y la tempestad era tremenda ahí el avión. Y bueno, el avión siguió subiendo y pasábamos una capa de nubes y otra capa de nubes y otra capa de nubes, y decía: wow, la cosa aquí está seria. Pero llega un momento en que el avión pasa todas las nubes y ¿qué descubrimos? Una paz tremenda. Dejó de rugir ese avión, volvió un silencio tremendo en el avión. Se escucharon hasta las conversaciones de los que iban más atrás, porque fue un silencio tremendo. El sol brillaba de una manera como un día de verano.
Y todos los santiaguinos y todos los chilenos que estaban aquí en el tramo abajo, ¿qué veían? Se veía negra la cosa, se veía oscuro, todo se veía así, pero unas nubes que venían, parece la lluvia. Sí, estaba lloviendo en varias partes y ellos lo único que vieron fue tormenta. Hermanos, y nosotros habíamos disfrutado de un sol maravilloso. ¿Saben ustedes que a veces vivimos nuestra vida de esa manera? Miramos los problemas, miramos las situaciones difíciles y ¿qué vemos? Vemos nubosidad a nuestro alrededor, vemos tormenta, se vienen nubes, se viene todo mal. Pero se nos olvida que arriba de todas esas nubes el sol sigue brillando, que hay paz y tranquilidad, porque allá está Dios. Hermanos, cuando enfrentemos problemas, cuando enfrentemos dificultades, cuando los hijos de Dios nos veamos en problemas difíciles, que no sabemos cómo salir, acordémonos de Isaías. Acordémonos de todo lo que él estaba viviendo y acordémonos de lo que Dios hizo con él, para que no nos olvidemos que Dios sigue sentado en su trono. Amén. Y Dios está allí para nosotros. Dios está allí para ayudarnos. Dios está allí atento a todo lo que nos está pasando. Mi hermano Nicoreo me da un aventón en la predicación, ¿cierto? Los discípulos allí, tormenta, ¿verdad? No sabían qué hacer, se estaba entrando el agua al barco desesperado y el Señor lejos y más encima, es como más encima el Señor los manda sabiendo que iban a enfrentar una tormenta. Qué inconsciente es el Señor. No, el Señor a veces permite esas situaciones para que ellos puedan comprender, puedan experimentar, porque la fe no crece por osmosis. La fe no crece sentado yo en mi casa con los brazos abiertos mirando al cielo esperando que la fe me caiga. No, la fe crece cuando pasamos por pruebas, por dificultades y podemos experimentar la bondadosa mano de Dios, el gran poder de Dios, de ese Dios que está en su trono y que hace las cosas no como nosotros creemos o queremos, sino como Dios sabe que tienen que ser y nos muestra su poder, que nos hace entender que para la próxima ya no tenemos que salir corriendo, sino que tenemos que quedarnos tranquilos, mirar al cielo y acordarnos que Dios, y mirar para allá y Dios sigue sentado en el trono. Dios no ha perdido el control de las cosas. Dios nunca pierde el control de las cosas. Bueno, ahora, Dios no solamente quiere y nos quiere mostrar que está en su trono, Dios también quiere ser nuestro amigo y Dios quiere ser nuestro Salvador. Y si hay alguna persona aquí que a lo mejor ha escuchado este mensaje y está pensando, pero ¿qué puede hacer Dios por mí? Dios no solamente te puede solucionar los problemas. Ahora, no estoy diciendo que los problemas te los va a solucionar así de un momento a otro. Dios tiene poder para solucionar cualquier problema, porque para Dios no hay nada imposible. Pero aquí yo no estoy ofreciendo y no te estoy diciendo, mira, tú mira a Dios y todos los problemas te van a terminar. No. Estoy diciendo que vamos a seguir teniendo problemas, con la diferencia que cuando ponemos nuestra fe en el Señor se encarga de todo ello y nos hace salir adelante y hace que la tormenta, ¿cierto?, amaine, ¿cierto?, que las aguas todas apacigüen, ¿cierto?, y que vuelva y podamos volver a la orilla sin ningún problema. Ahora, Dios no solo puede hacer eso, Dios puede ser tu Salvador también. Amén. Porque Dios sigue sentado en su trono y Dios sigue dispuesto a escuchar a aquellos que claman por salvación, a aquellos que confiesan a Cristo como Salvador. Solo tienes que depositar tu fe en el Señor. Solo tienes que depositar tu fe en el Hijo de Dios que murió allí en la cruz del Calvario, enviado por Dios el Padre para que tú puedas tener vida eterna. En Juan capítulo 14, versículo 6, ¿se acuerdan? Yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Y qué soy? Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. No puedes llegar al trono de Dios. No puedes mirar al trono de Dios si no es por medio de Cristo. ¿Quieres ver a Dios sentado en su trono? Acércate a Cristo. Acércate al Señor. Busca la salvación que Dios te ofrece. ¿Recuerdas cuál era el nombre, lo que significa Isaías? ¿Se acordaron?
¿Se olvidaron? La salvación. La salvación es de Jehová. Eso es Isaías. Y ese puede ser el Dios que también llegue a tu vida y te haga salvo. Para que cuando estés en los momentos más difíciles, puedas también tener paz en tu corazón y la certeza de que Dios hará todo lo que Él sabe lo mejor para tu vida. No sigamos, queridos hermanos y amigos, cifrando nuestras esperanzas en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad económica, menos en todo aquello, tal vez, o expertices en las que podamos tener, porque en realidad, ¿quiénes somos si todo viene de Dios? Él nos ha dado todo, a Él le pertenece todo, incluso nuestra vida está en sus manos. Así es que lo único que podemos hacer, hermanos, es mirar al cielo y ver que Dios sigue sentado en su trono, que sigue siendo Dios y que Él va a hacer siempre lo mejor en nuestras vidas. ¿Oramos? Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque en ella siempre encontramos esa palabra de aliento para nuestros momentos difíciles. Ayúdanos, Señor, si te pedimos, a poder mirarnos a nosotros mismos, que es lo que aprenderemos en el próximo mensaje, Señor, el próximo domingo, que es lo que hizo este hombre y es lo que tú también estás preparando para nosotros, para que no solamente te miremos a ti, sino también seamos conscientes de nuestra realidad. Ayúdanos, Señor, para que en todas las cosas, aún en los momentos más tristes y difíciles que nos toque vivir, nuestra vista sea puesta allí, en tu trono, Señor, donde los serafines dicen constantemente: santo, 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 porque tú eres un Dios santo, porque tú eres un Dios justo, porque tú eres un Dios poderoso, porque tú eres un Dios grande, amoroso, eterno, inmutable y un Dios maravilloso. Señor, permítenos cada día alabarte. Señor, permítenos que nuestra vista se fije allí en las alturas, nuestra vista te mire a ti, Señor, que esa vista espiritual, si podemos decirlo así, esté puesta en ti, Señor. Ayúdanos para sacar nuestra vista del mundo, de las cosas pasajeras, de las situaciones de este mundo, de lo que se nos pueda venir a futuro, Señor, que no lo vemos muy promisorio. Pero aún con todo, Señor, que la vista de tus hijos pueda estar puesta allí, en los cielos, allí en tu trono, donde tú sigues, Señor, permanentemente allí, viendo y en control de todas las cosas. Porque tú eres santo, a ti la honra y la gloria por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia